Daniella Hutchins vino al mundo el 11 de noviembre de 1980, en un rincón tranquilo del estado de Minnesota, en una localidad llamada Alexandria. En ese entonces, era hija única, pero no pasó mucho tiempo antes de que su familia creciera con la llegada de un hermano menor y una hermanita. En busca de un entorno más acorde con su estilo de vida, los Hutchins empacaron sus vidas y se mudaron al pequeño poblado de Belgrad, en el estado de Montana. Esta comunidad estaba rodeada por la majestuosidad de las montañas, lejos del bullicio de las grandes ciudades, pero era reconocida por su actividad turística constante. Turistas de todo el país llegaban a este remoto paraíso para deslizarse por las pendientes nevadas o aventurarse en extensas caminatas por los senderos de las montañas. Los padres de Daniella no eligieron este lugar por casualidad. Ambos recibieron ofertas de trabajo en el equipo de patrullaje de las pistas de esquí, una oportunidad perfecta que combinaba su vocación con su amor por la naturaleza. Ese amor se convirtió en un legado familiar. Cada miembro de los Hutchins compartía el entusiasmo por las actividades al aire libre. Pasaban los fines de semana organizando excursiones, explorando los bosques, pescando los arroyos cristalinos o deslizándose en canoas por los ríos que rodeaban el pueblo. Daniella, desde pequeña, mostró una destreza especial por la escalada. En aquellas tierras escarpadas, las paredes rocosas eran su patio de juegos, su entrenamiento, su escape. A pesar de dedicar tanto tiempo a estas aventuras, Daniella nunca descuidó su educación. En la escuela era una alumna ejemplar, destacándose por su disciplina, inteligencia y perseverancia. Sus aspiraciones eran claras. Quería estudiar medicina y especializarse en bioingeniería. A sus 15 años, tenía un futuro brillante por delante. Pero ese futuro, que parecía tan prometedor, se oscurecería repentinamente. El 21 de septiembre de 1996, el pueblo entero se preparaba para celebrar el tradicional Festival de Otoño. Era un evento esperado por todos. Las calles se llenaban de puestos, espectáculos callejeros y la comunidad entera se reunía en un ambiente de fiesta. Daniella planeaba asistir más tarde con sus amigas, pero antes, tenía unas horas libres. Decidió aprovechar ese tiempo para salir a caminar por uno de sus senderos favoritos, un camino que seguía el cauce del río cercano al pueblo. Su madre, precavida, le pidió que regresara a casa a más tardar a las 2 de la tarde. Como Daniella no tenía reloj, le prestó el suyo. La joven llenó una botella con agua fresca, prometió regresar a tiempo y salió de casa poco después del mediodía. Esa fue la última vez que su madre la vio. Las 2 de la tarde llegaron. Luego pasaron. La ausencia de Daniella comenzó a sembrar una inquietud cada vez más intensa en el corazón de su madre. No era propio de ella desobedecer, ni mucho menos desaparecer sin avisar. Aquel día esperaban visitas en casa, así que la madre de Daniella decidió que era momento de ir a buscarla personalmente. Pidió a una amiga que la acompañara y juntas se dirigieron a la entrada del sendero, donde solía comenzar su caminata. Al llegar al sitio, lo primero que vieron fue el viejo pica blanca de Daniella, aparcada cerca del inicio del camino. Aunque tenía apenas 15 años y la ley no permitía conducir sin supervisión adulta, en un pueblo tan pequeño y seguro, sus padres ocasionalmente le permitían manejar. Ella era responsable y sabía perfectamente cómo controlar el vehículo. Sin embargo, algo no encajaba. Las puertas del vehículo estaban sin seguro, abiertas. Eso encendió la primera señal de alarma. Las mujeres descendieron del auto, observaron a su alrededor con creciente preocupación y comenzaron a caminar por el sendero. Apenas habían avanzado unos metros cuando encontraron en el suelo algo que heló su sangre, las llaves de Daniella y la botella de agua con la que había salido. Todo apuntaba a que algo no estaba bien. Muy mal. La madre comenzó a gritar su nombre, una y otra vez, mientras sus ojos escaneaban desesperadamente cada rincón del sendero, cada sombra, cada recoveco entre los árboles. Pero su hija no respondía. Lo peor era que Daniella no tenía un teléfono celular. Estaba completamente incomunicada. Ante la incertidumbre, sin perder un minuto más, su madre se dirigió al cuartel de policía local. Explicó la situación con voz temblorosa y rostro desencajado. La reacción fue inmediata. En menos de una hora, se desplegaron grupos de búsqueda en la zona. Patrullas, perros rastreadores, voluntarios. La comunidad entera se unió para tratar de encontrar a la joven desaparecida. El operativo se extendió a lo largo de toda la noche, bajo un cielo estrellado y temperaturas gélidas. Peinaron el bosque, recorrieron los bordes del río, examinaron cada rincón donde una persona pudiera haberse caído o escondido. Pero no hubo rastro de ella. A pesar del frío y la oscuridad,
La familia de Daniella se negó rotundamente a regresar a casa. No podían descansar. No mientras su hija estuviera perdida en algún lugar de ese inmenso y ahora amenazante bosque. En cuanto se difundió la noticia de la desaparición de Daniella, el pueblo entero se volcó en una búsqueda desesperada. Vecinos, conocidos de la familia, viejos amigos y residentes se organizaron en equipos y comenzaron a peinar meticulosamente el área boscosa cercana al río. Uno de esos grupos estaba compuesto por un hombre y sus 2 hijos adolescentes, quienes eran amigos íntimos de la hermana menor de Daniella. Con linternas en mano y el corazón encogido por la angustia, se dirigieron a una zona menos transitada, donde la maleza era más densa y la oscuridad más profunda. Después de recorrer varios cientos de metros desde la zona de estacionamiento, algo captó su atención. A unos pasos de la orilla del río, una silueta inmóvil flotaba en el agua poco profunda. Al acercarse y enfocar con sus linternas, se enfrentaron a una escena devastadora. Era el cuerpo de Daniella. Estaba parcialmente sumergida, con el rostro hacia arriba, a escasos centímetros del borde, donde el agua apenas llegaba a cubrir los tobillos. El padre de los chicos, al ver la escena, comprendió de inmediato que no había vida en ella. Sin perder tiempo, corrió de vuelta a su auto para alertar a las autoridades, pero en el camino se cruzó con el vehículo del padre de Daniella y le informó, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, la trágica verdad. La policía no tardó en llegar. Los oficiales inspeccionaron el lugar con minuciosidad y procedieron a trasladar el cuerpo al forense. A pesar de la magnitud del hallazgo, el sheriff local fue rápido en sacar conclusiones. Declaró públicamente que, en apariencia, estaban ante un trágico accidente. El cuerpo no presentaba heridas abiertas, ni señales visibles de violencia externa. Según su hipótesis, Daniella podría haber tropezado y caído accidentalmente al río, terminando por ahogarse en el agua poco profunda. Pero esa teoría no encontraba eco en el corazón de los Hutchins. Ni su madre ni su padre podían aceptar que todo terminara así. Su hija no era una inexperta. Desde pequeña había caminado entre árboles, subido montañas, cruzado ríos. Conocía cada curva del sendero como la palma de su mano. La posibilidad de que hubiera caído por error en esa parte tan poco profunda del río les resultaba simplemente absurda. Sin embargo, a pesar de su escepticismo, las autoridades no consideraban que hubiera indicios suficientes para iniciar una investigación por homicidio. Durante días, la versión oficial fue la misma: accidente. No hubo interrogatorios, ni cateos, ni búsqueda de sospechosos. Todo cambió cuando, al cabo de unos días, los forenses entregaron el informe completo. El documento era alarmante. Contrario a lo que se pensaba, el cuerpo de Daniella presentaba múltiples rasguños y abrasiones. Heridas pequeñas pero claras, ubicadas principalmente en los brazos y las piernas. Según los expertos, eran marcas defensivas. Señales inequívocas de que la joven había luchado con alguien. Había intentado defenderse. Había resistido. Pero lo más perturbador del informe no eran las heridas. Lo verdaderamente escalofriante era lo que encontraron en su ropa interior. Estaba bajada. Los médicos forenses no podían, bajo ninguna circunstancia, considerar esto como parte de un simple accidente. Más aún, en su ropa íntima detectaron rastros biológicos de un hombre cuya identidad se desconocía. El examen posterior confirmó que Daniella había sido víctima de agresión sexual. En cuanto a la causa de muerte, el informe fue claro: ahogamiento. Pero no cualquier tipo. Las pruebas sugerían que alguien la había sujetado con fuerza bajo el agua hasta que dejó de respirar. Fue un acto intencional, deliberado, frío. Los expertos también notaron un detalle inquietante en el cuerpo. El reloj que su madre le había prestado aquella tarde no estaba en su muñeca, sino más cerca del codo. Dado el tipo de correa, concluyeron que el desplazamiento pudo haber ocurrido si alguien hubiese arrastrado el cuerpo tomándola por los brazos, lo que provocó que el reloj resbalara durante el forcejeo o el transporte hacia el río. Pese a la contundencia de estos hallazgos, el informe final, inexplicablemente, calificó la causa de muerte como indeterminada. Una decisión desconcertante. Los forenses reconocían que la niña había muerto ahogada, que había signos de violencia sexual, que las heridas eran compatibles con una pelea. Pero aún así, se negaron a etiquetarlo formalmente como homicidio. Esta ambigüedad fue suficiente para que la policía continuara sin abrir una investigación a fondo. No obstante, algo dentro del equipo de criminalística se negó a descansar. En un intento por descubrir más detalles, analizaron cada prenda que llevaba Daniella. Fue entonces cuando encontraron 4 cabellos incrustados en la tela de su ropa interior. No pertenecían a ella.
Eran más gruesos, más oscuros. Eran cabellos masculinos, probablemente del brazo de un hombre. A partir de ellos, lograron extraer una muestra parcial de ADN. Pero en ese entonces, era 1996. No existía una base nacional de datos genéticos. El avance era inútil. Tenían una huella genética incompleta, pero ningún perfil con el cual compararla. El rastro se apagaba, y la justicia parecía seguir dándole la espalda a Daniella. Los análisis forenses no tardaron en confirmar una conexión crucial. Los cabellos encontrados en la ropa interior de Daniella pertenecían al mismo individuo del que provenía el rastro de semen hallado en la prenda. Era la misma persona, el mismo agresor. Pero aún así, no había un nombre, ni un rostro. Solo una sombra. Los agentes volvieron al lugar donde había sido descubierto el cuerpo. Con ojos más atentos y una creciente sensación de urgencia, examinaron cada centímetro de la tierra húmeda cerca del río. Fue allí donde hallaron una huella. Era la impresión clara de una bota masculina, marcada en el barro, a escasos metros del punto en el que el cuerpo fue recuperado. Sin embargo, no lograron vincularla a ningún sospechoso. Ni siquiera podían confirmar con certeza si ese rastro tenía relación directa con el crimen o si pertenecía a alguien más, alguien que simplemente había pasado por ahí. Era una pista incompleta, como tantas otras. Los investigadores, presionados por el silencio que cubría el caso, comenzaron a interrogar a posibles sospechosos. Individuos que, por una u otra razón, habían estado cerca de Daniella o de su familia. Personas que, en opinión de algunos oficiales, podrían haber tenido la capacidad y la oscuridad interior de cometer un acto tan atroz. Pero las entrevistas no arrojaron resultados. Y había un obstáculo aún mayor. No podían comparar sus muestras de ADN con el perfil encontrado en la ropa de la víctima. La razón era devastadora por su simpleza. El perfil genético recuperado era solo parcial. La investigación, ya de por sí confusa, se tornó aún más opaca por la manera en que se manejó la información. Muchos detalles cruciales fueron mantenidos en secreto, no solo ante la opinión pública, sino incluso frente a la propia familia de Daniella. Durante mucho tiempo, sus padres ni siquiera supieron que su hija había sido víctima de agresión sexual. Para ellos, la versión oficial era que la policía todavía no entendía qué había ocurrido y que estaban haciendo lo posible por resolverlo. Pero la verdad era otra. Y esa verdad estaba siendo silenciada. Pese a la actitud del sheriff, algunos oficiales dentro del propio cuerpo policial no podían aceptar esa versión pasiva de los hechos. Una de ellas fue Cindy Botek, una agente joven que había ingresado a la fuerza poco tiempo antes del crimen. Desde los primeros días del caso, Cindy estaba convencida de que lo ocurrido no había sido un accidente, sino un asesinato brutal. Pero su voz no tenía el peso suficiente para contradecir a sus superiores. Carecía de la autoridad necesaria para abrir una investigación formal en contra de la línea impuesta desde la cima de la jerarquía. Aún así, no se quedó de brazos cruzados. Analizó las circunstancias, repasó cada detalle, reflexionó incansablemente sobre lo que pudo haber ocurrido aquella tarde trágica. Una de sus hipótesis señalaba que el responsable del asesinato podría haber sido alguien conocido por Daniella. Alguien cercano. Habló con los padres de la joven, pero ellos no lograban imaginar a nadie que pudiera haberle hecho daño. No había conflictos con sus compañeros de escuela. No existía ningún enemigo aparente en la comunidad. Pasaron los meses. El caso de Daniella parecía haber caído en el olvido. Aunque algunos policías seguían interrogando posibles sospechosos y tratando de recolectar información, no se tomaban medidas reales. No había una investigación estructurada, ni esfuerzos concretos para buscar justicia. El sheriff se mantenía firme en su decisión. No había pruebas suficientes para tratar el caso como un homicidio. Sin esa clasificación oficial, todo lo demás se detenía. Dentro del cuerpo policial, había frustración. Oficiales como Botek no entendían cómo era posible que, con tantas señales evidentes de violencia, el crimen no fuera tratado como tal. Para ellos, era claro que Daniella había sido atacada. Y lo más aterrador era pensar que, mientras ellos eran atados por la burocracia, el agresor tal vez seguía caminando libremente entre ellos. Tal vez saludaba a sus vecinos, sonreía en la tienda del pueblo, vivía su vida como si nada hubiera pasado. Años después, cuando la tecnología avanzó y se abrieron nuevas posibilidades, los investigadores intentaron cargar el perfil genético parcial en la base de datos del FBI. Pero no hubo coincidencias. Ningún nombre. Ningún rostro. Solo un código genético incompleto, suspendido en el vacío. Mientras tanto, los familiares de Daniella comenzaban a enterarse,
pieza por pieza, de las verdades ocultas del caso. Descubrieron con indignación que su hija había sido víctima de una agresión, que la policía lo sabía desde el principio, y que el sheriff había decidido no actuar. Para ellos, eso no solo fue una traición a la memoria de su hija, fue una traición directa a su confianza, a su dolor, a su derecho de saber. En su defensa, el sheriff cambió su discurso. Años después comenzó a afirmar que él nunca creyó que se tratara de un accidente, que siempre pensó que era un asesinato. Pero esas declaraciones contradecían todo lo que había dicho anteriormente, tanto a la prensa local como a los padres de la víctima. Los Hutchins lo recordaban perfectamente. Recordaban sus palabras exactas, su tono, su frialdad. No podían perdonarle. Para la familia, esas contradicciones solo agravaron el sufrimiento. El sheriff intentó justificar su inacción culpando al informe forense. Pero para quienes habían perdido a una hija de la manera más cruel imaginable, ya no había excusas que valieran. Lo que exigían era algo más simple y más justo, la verdad. Y esa seguía enterrada bajo el peso del silencio. Los expertos forenses defendieron su informe, insistiendo en que la única razón por la que no se inició una investigación formal fue porque la causa de muerte fue clasificada como no determinada. Sin embargo, para los padres de Daniella y muchos habitantes del pueblo, esta explicación no era más que una excusa. Una estrategia burda del sheriff para evitar asumir su responsabilidad. Todos sabían que si se hubiera tomado acción inmediata, si se hubieran movilizado recursos en los primeros días tras el crimen, era muy probable que el caso se resolviera. Pero no se hizo nada. Al menos no lo suficiente. El asesino no solo no fue capturado, ni siquiera fue realmente buscado. Con los años, las pistas se enfriaron, los recuerdos se desvanecieron, y el tiempo comenzó a cubrirlo todo con una capa de silencio. Aún así, la familia de Daniella no se rindió. Sus padres insistieron, escribieron cartas, solicitaron audiencias, presionaron a las autoridades en cada instancia posible, pero chocaban una y otra vez contra un muro de indiferencia institucional. Más tarde, se les uniría una nueva aliada incansable, la hermana menor de Daniella. Con el paso del tiempo, ella se convirtió en una defensora incansable de la verdad. Daba entrevistas, hablaba con investigadores, se comprometía con cada intento de reabrir el caso. Su vida entera se transformó en una cruzada por la justicia. Finalmente, en 2019, 23 años después del asesinato, sus esfuerzos dieron frutos. Las autoridades accedieron a reabrir oficialmente el caso. Sin embargo, los resultados fueron desalentadores. La base genética del FBI seguía sin ofrecer coincidencias. Las revisiones de sospechosos antiguos no condujeron a nada. Y el expediente seguía estancado. Era como si el caso estuviera maldito. Como si la verdad nunca fuera a salir a la luz. Todo cambió en 2021. Un nuevo sheriff asumió el mando del departamento de policía local. Curiosamente, este hombre había ingresado al cuerpo unos pocos días antes de la muerte de Daniella. Durante décadas, su mente había estado marcada por ese crimen no resuelto. Él, como algunos de sus colegas más jóvenes, siempre había creído que lo que le ocurrió a la adolescente fue un asesinato. Y ahora, con el rango necesario, tenía el poder de actuar. Sabía que después de tantos años, no quedaban muchas pistas. El perfil de ADN del sospechoso seguía siendo parcial, y el tiempo había borrado casi todas las huellas. Por eso, tomó una decisión arriesgada, pero necesaria: darle al caso un enfoque nuevo. Contrató a 2 especialistas externos. Uno era un exinvestigador de California, ahora trabajando como detective privado. El otro, un experto en genética forense. Juntos, comenzaron a revisar desde cero las pruebas biológicas recuperadas del cuerpo de Daniella, los cabellos, el semen, cada fragmento microscópico de evidencia. En agosto de 2023, tras casi 27 años de inacción, el caso de Daniella fue reclasificado oficialmente como homicidio. Fue un paso simbólico, pero significativo. Un reconocimiento tardío de lo que siempre había sido evidente. Y unos meses más tarde, en la primera mitad de 2024, la ciencia finalmente comenzó a abrir puertas. La primera noticia que llegó de la nueva revisión genética no fue alentadora. Los expertos comunicaron que, lamentablemente, no habían podido identificar al sospechoso. Pero no todo estaba perdido. Gracias al uso de herramientas tecnológicas avanzadas, lograron extraer un perfil genético completo del ADN encontrado en la víctima. Era un avance colosal. Por fin, después de tantos años, tenían algo tangible.
Una identidad genética única. Un camino claro hacia el culpable. Los investigadores enviaron esta muestra recién obtenida a otra institución, esta vez en Virginia. Su esperanza era utilizar una técnica moderna, la genealogía genética. Esta metodología permite rastrear a personas mediante el ADN que sus familiares han subido voluntariamente a bases de datos públicas, normalmente para descubrir su ascendencia o buscar parientes lejanos. Muchos criminales han sido atrapados así, gracias a una coincidencia inesperada con un primo, un tío lejano, incluso un bisnieto. Lo que nadie esperaba era lo que ocurrió después. Poco tiempo después de cargar la muestra genética del agresor en estas plataformas públicas, los expertos recibieron una notificación que dejó a todos sin aliento, una coincidencia perfecta. Un match completo. Contra todo pronóstico, el dueño del ADN, el asesino de Daniella, había subido por cuenta propia su perfil genético a una de estas bases de datos. Voluntariamente. Sin saberlo, había firmado su sentencia. Después de casi 3 décadas de misterio, el silencio estaba a punto de romperse. Coincidencias genéticas tan directas como aquella suceden en raras ocasiones. Pero esta vez, fue suficiente para encender una alarma que llevaba décadas en silencio. El ADN pertenecía a un hombre de 50 años llamado Paul Hutchinson, residente del pequeño poblado de Dillon, ubicado a unos 160 kilómetros del lugar donde fue asesinada Daniella Hutchins. El hallazgo fue tan sorprendente como perturbador. Los detectives iniciaron una investigación sobre su pasado. Descubrieron que, en el momento del crimen, Paul tenía 27 años y cursaba estudios universitarios en la Universidad de Montana, localizada a tan solo 20 kilómetros de Belgrad, el pueblo donde Daniella vivía con su familia. A esa distancia, no se trataba de una coincidencia irrelevante. Era un indicio inquietante. Además, en aquel tiempo Paul ya estaba casado y era padre de 2 hijos. Un hombre con familia, con rutinas. Y lo más desconcertante, no tenía antecedentes penales. Ningún arresto, ninguna infracción, ni siquiera una mancha menor en su historial. Ante los ojos del mundo, era un ciudadano ejemplar. Pero detrás de esa fachada irreprochable, se ocultaba algo monstruoso. Una vez que las autoridades identificaron al sospechoso, el siguiente paso era obtener directamente una muestra de su ADN. El 23 de julio, los agentes se dirigieron al lugar donde trabajaba Paul. Al llegar, lo encontraron fuera del edificio, conversando con algunos colegas. Se acercaron con cautela, se identificaron como agentes y le dijeron que necesitaban hacerle algunas preguntas en la comisaría. Según relataron los propios detectives, fue en ese momento cuando vieron cómo su rostro se descomponía. La sangre pareció drenarse de su cara. Se quedó blanco, paralizado. A pesar de eso, no se resistió. Aceptó subir al coche patrulla y los acompañó al interrogatorio. Los oficiales decidieron actuar con prudencia. Iniciaron la conversación preguntando sobre otros casos sin resolver de la región, sin mencionar directamente a Daniella. Paul respondió tranquilo, aparentemente seguro. Pero el ambiente cambió por completo cuando le mostraron una fotografía de Daniella, la misma imagen que había sido difundida durante su desaparición. Fue como activar una detonación emocional. El sujeto comenzó a sudar de forma excesiva, a rascarse compulsivamente el rostro, incluso, en un acto desesperado, a morderse las manos. Se puso visiblemente nervioso, su respiración se agitó, y en un momento perdió el equilibrio al intentar levantarse y tropezó con la silla. Los agentes lo observaron detenidamente. Sabían lo que veían, no era culpa insinuada, era culpa evidente. Y aún así, Paul negó cualquier implicación en el asesinato. No importaba. Su palabra ya no tenía valor. Lo importante era lo que su cuerpo había dejado atrás en aquella escena de horror, tantos años atrás. Se tomó la muestra de ADN y fue enviada de inmediato al laboratorio para su análisis. Legalmente, sin resultados en mano, no podían detenerlo. Lo dejaron volver a su casa. Una sombra regresó con él a Dillon, pero esta vez ya no tendría dónde esconderse. Esa misma noche, los detectives se pusieron en contacto con la hermana de Daniella. Le informaron que por fin habían identificado al responsable del asesinato. Dijeron, sin lugar a dudas, que estaban convencidos de su culpabilidad. Lo único que faltaba era el respaldo oficial del laboratorio para confirmar lo que ya sabían en su interior. La hermana, que había dedicado casi toda su vida adulta a luchar por justicia, sintió una mezcla de alivio, rabia y esperanza. Por fin, el nombre del asesino había salido a la luz. Ahora vendría el juicio. Y, con él, el cierre que tanto anhelaban. Pero el destino tenía preparado un giro inesperado.
Uno final, abrupto y amargo. A la mañana siguiente, justo cuando la policía aguardaba los resultados definitivos del laboratorio, ocurrió lo impensable. En las primeras horas del día, Paul Hutchinson llamó al cuartel de policía de su ciudad. Su voz era tensa. Dijo simplemente que necesitaba ayuda. Dio su ubicación y colgó. No explicó más. Cuando los patrulleros llegaron al lugar indicado, una carretera secundaria poco transitada a las afueras de Dillon, encontraron su coche detenido a un costado del camino. Paul estaba dentro. Había muerto de un disparo. A su lado, un arma de fuego. No dejó carta. No escribió palabras finales. Pero el mensaje era claro, no pensaba enfrentar lo que venía. La investigación posterior confirmó lo evidente, había sido un suicidio. Él mismo había decidido acabar con su vida, anticipándose al resultado inminente del análisis genético. Sabía que no habría escapatoria. Sabía que la cárcel era su destino, una celda sin retorno. Y decidió no llegar hasta allí. Para su esposa y sus hijos, la noticia fue como un rayo cayendo del cielo. Jamás imaginaron que el hombre con el que compartían su vida guardaba un secreto tan brutal, tan devastador. No sabían lo que había hecho. No sabían que la policía lo había interrogado. Se enteraron de todo al mismo tiempo, su muerte y el crimen que había cometido casi 30 años antes. El horror no solo se quedó en el pasado. Ahora vivía también en el presente de una familia rota por la verdad. Una verdad que ya no podía esconderse más. Los conocidos y compañeros de trabajo de Paul Hutchinson quedaron profundamente conmocionados al descubrir la verdad sobre él. Todos lo consideraban un esposo ejemplar, un padre entregado, un vecino tranquilo y un amigo leal, alguien en quien se podía confiar sin reservas. Su imagen de hombre honorable se desmoronó en cuestión de horas, revelando el oscuro secreto que había ocultado durante casi 3 décadas. Pero los investigadores no tenían dudas. Para ellos, Paul era el autor del crimen. En agosto de 2024, las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaron que la muestra de ADN tomada directamente a Paul coincidía de forma total con el material genético encontrado en la ropa íntima de Daniella. No quedaba espacio para suposiciones ni interpretaciones. Era él. Su identidad genética estaba sellada en la escena del crimen. La policía concluyó que el asesinato fue un acto impulsivo. No hallaron evidencia alguna que indicara que Paul y Daniella se conocieran con anterioridad. Según su hipótesis, ella llegó sola a la zona del sendero ese día, y en algún punto del trayecto se cruzó con él. Fue entonces cuando Paul, dominado por sus impulsos, decidió atacarla. La sometió violentamente, y luego la asesinó para evitar ser identificado. Fue un crimen cobarde, sin planificación, pero con una brutalidad absoluta. Los familiares de Daniella confesaron que, al saber de la muerte de Paul, sintieron más alivio que tristeza. Para ellos, no habría mayor sufrimiento que el saber que ese hombre viviría el resto de sus días protegido tras las paredes de una prisión. Lo que realmente les provocaba indignación era que Paul hubiera tenido casi 30 años de libertad. 30 años en los que construyó una vida, formó una familia y disfrutó de una tranquilidad que él mismo le negó a Daniella con sus propias manos. Todo, mientras ellos vivían anclados en la incertidumbre y el dolor. La esposa de Paul también se pronunció públicamente. En un tono mesurado, ofreció sus condolencias a la familia de Daniella. Aseguró que jamás justificaría las acciones de su esposo y que, si él aún estuviera con vida, tendría que enfrentar todo el peso de la ley. Declaró que desconocía completamente el pasado de Paul, y que jamás habría imaginado que convivía con alguien capaz de cometer un crimen tan devastador. Estas palabras, aunque sinceras, no bastaron para sanar las heridas. La revelación destrozó no solo a una familia, sino a 2. La tragedia se extendió más allá del acto en sí, dejando cicatrices imborrables en todos los que estuvieron cerca del asesino y de su víctima. El caso de Daniella Hutchins se convirtió así en un sombrío recordatorio de lo que ocurre cuando la verdad se entierra por demasiado tiempo, y cuando la justicia tarda tanto en llegar, que ya no puede salvar, solo explicar.